El día, el día de ahora estaremos hablando un poco sobre un tema muy importante para la cátedra. En estos momentos estaremos hablando un poco de ella. ¿Qué serían los derechos sociales sometidos a control constitucional a través del amparo? Bueno, para hablar de qué son derechos sociales, nos vamos a referir a nuestra Constitución en su primer artículo y daremos un poco de lectura a esta. Bueno, en su artículo 1, capítulo 1, la persona humana y los fines del Estado. Bueno, en su primer inciso dice que El Salvador reconoce a la persona humana como el inicio y el fin de la actividad del Estado. Bueno, y en su último inciso nos habla de en consecuencia, las obligaciones del Estado a los habitantes de la República. El goce, dice, de la libertad, la salud, cultura y el bienestar económico, a la justicia social. Esto es un poco de lo que nos habla nuestro artículo 1. En sus posteriores artículos, en su título segundo, nos habla de los demás derechos que tienen las personas inherentes a ellos. Esto en relación a nuestros derechos y obligaciones. Pero en este caso, nuestro tema sigue siendo los derechos sociales. Posteriormente hablaremos de ellos y de cómo algunas veces nos invalidan nuestros derechos y a dónde tenemos que recurrir y los pasos a recurrir para en un video un poco simple. Bueno, ya hablamos de la introducción a los derechos sociales que tenemos, la importancia de estos, que son esenciales, bueno, para la igualdad, la justicia social, para garantizar los bienestar de los ciudadanos. Bueno, el objeto también a expresar de aplicar el derecho a protección de los derechos que tenemos cada ciudadano a través de los mecanismos de amparo. Estos serían como la introducción a este video, a este corto video. Y vamos a hablar qué son los derechos sociales en el marco constitucional. Bueno, hablaremos un poquito de estos. Los fundamentos constitucionales que nos da nuestra Constitución establecen los derechos sociales como fundamentales, bueno, como ya lo decíamos, y otorgados a las personas. En los artículos específicos, bueno, en el primero nos desglosa como la salud, la educación, entre otros, pero como ya dije, posteriormente en su título segundo, nos lo regulan de una manera mejor. La obligación del Estado es garantizar la mejora continua de los derechos sociales. Sobre todo, eso es lo que tiene que garantizar el Estado a los ciudadanos. Vamos a hablar un poco del recurso de amparo. ¿Qué es el recurso de amparo? Bueno, el amparo es un mecanismo de protección a las personas. Bueno, vamos a fundamentar que es cuando es vulnerado, sobre todo. Que esto incluye sobre todo el acceso a los derechos sociales que las personas tienen. Bueno, como ya especificamos qué es el amparo, que el amparo solo se utiliza cuando se vulneran los derechos sociales de las personas,
pasaremos a hablar qué es el control constitucional de los derechos sociales. Bueno, judicialmente, los derechos sociales tienen la posibilidad de ser sometidos a derecho a la salud, a educación, a recibir revisión judicial cuando haya sido violado el cumplimiento. Los criterios de control judicial. Hablaremos de estos que serán, sobre todo en los tribunales, se utilizará ciertos criterios para que lo que las personas están presentando tenga derecho a ser escuchado, a que le resuelvan los problemas, a revisión si hay algún problema, a presentar pruebas. Eso sería como el control constitucional del que estaríamos hablando. Vamos a hablar de los desafíos que el amparo tiene a Bueno, muchas veces las pruebas que tenemos que presentar a esto tendrían que facilitar este desempeño en los tribunales. Y si me dicen, Daniela, ¿cómo podemos presentar un amparo? Bueno, vamos a solicitarlo por escrito al tribunal competente, porque no podemos presentarlo a cualquiera, tiene que ser relacionado a el derecho que nos están vulnerando, cabe recalcarlo. Bueno, ¿qué son los desafíos del amparo? En esos llamados derechos sociales inherentes a las personas. Algunas veces la dificultad de la justicia en los derechos sociales no nos facilitan exigir a través del amparo la naturaleza de programas o grabar, o lo complicado que puede ser eso. La limitación judicial, los jueces pueden enfrentar dificultades para implementar fallos relacionados con los derechos sociales, cabe decir, debido a la restricción presentada o políticas públicas. Esto sería como las complicaciones que, si bien al cabo, presentan a muchas veces para los derechos sociales. Pero todos tenemos derecho a que nos resuelvan. Justamente un artículo de la Constitución nos hace referencia a esto. Vamos a hablar de la importancia del control constitucional en el derecho social. Bueno, para garantizar la igualdad y no discriminar a nadie, porque nadie tiene que ser discriminado, todos tenemos el derecho a amparo como personas como personas naturales de este país, cabe recalcar. Bueno, el amparo asegura a los ciudadanos simplemente que sus derechos sí sean escuchados. Las políticas algunas veces pueden ser sentencias judiciales que garantizan derechos sociales, que pueden llevar a reformas en políticas públicas para mejorar el acceso a esos derechos fundamentales, porque muchas veces podemos poner como el caso de Agapito Díaz, traerlo acá, que el defensor no pudo cumplir con los requisitos para nuestro derecho a amparo. ¿Por qué? Porque se estaba juzgando a la persona equivocada, y aunque ellos llevaron y presentaron pruebas que no era la persona indicada, aún así también de parte del juez fue juzgada. Entonces justamente eso va dando evolución al amparo. ¿Por qué? Porque como ese podemos tener otros
que también nuestra misma legislación ha tenido y ha llevado hasta una instancia superior a nuestros tribunales competentes. Podría ser, bueno, como les seguía comentando, algunas de las personas, bueno, han vulnerado algunos derechos, pero esos nos llevan a un tribunal más alto que el de nosotros. Bueno, hablando de este tema, vamos a pasar a leer un artículo de nuestra Constitución, que también nos hace referencia a estos problemas que nos dan. El artículo 9, que dice que nadie puede ser obligado a realizar trabajos o presentar servicios personales sin justa retribución. Ese sería como uno de los derechos que tenemos, que es el derecho al trabajo y sin justa retribución y consentimiento. O sea, nadie nos puede obligar a tú vas a trabajar o tú vas a hacer esto. Y su artículo posterior, que es el artículo 10, nos dice que la ley nadie puede autorizar en ningún acto o contrato que implique la pérdida irreparable o sacrificio de la libertad, dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte la proposición o destierro de estos. Estos artículos, bueno, hemos pasado a leerlos porque nos hacen énfasis a las cosas a las que no tenemos que ser obligados, porque ya tenemos derechos sociales que son inherentes a nosotros las personas y que la misma Constitución nos los da. A la privación de libertad, en su artículo 11 dice que nadie nos puede privar de libertad, que tenemos libre ambulatorio. Eso sería como otro de nuestros artículos fundamentales también. Toda persona, en nuestro artículo 12 habla que a quien se le imponga un delito se presumirá inocente mientras no se demuestre lo contrario. Esos serían como uno de los artículos de los que nosotros hablamos. Y esto sería finalizando el video.